Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con el agrado y emoción con el reward de un fanfic del pasado, que hice pero al ver los vídeos, me doy cuenta que el fic, no está llegando a lo que yo buscaba en la historia original, por lo que, me di en la necesidad de hacerlo de nuevo. Pero aún así, seré un titiritero, mi apellido Charlotte aún será por algo, pero, la diferencia con el anterior reencarnado, será que aquí cambiaré un poco el cómo usar los poderes, no será más Mokuton Ushoton, sino que poderes que les veo más convenientes, además del chakra, jutsus, fuinjutsus, etc. Pero será otro mundo combinado con otro anime que será una sorpresa para todos ustedes. Además de demostrar que una fruta del diablo no te hace fuerte, y que hay más poderes que simplemente frutas o aki para acabar con los enemigos, peor no estaré solo, ya que un total de 4 suscriptores también participarán en este mundo, pero de diferentes formas los iré conociendo, sin más relleno, espero que les guste, los personajes junto con la serie One Piece y los poderes no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, sin más, esto es el titiritero Charlotte, Rework. Capítulo 1. Casi vamos a Arabasta, el desvío, 2 nuevos miembros de mi barco. Continuando con el capítulo anterior. Ya luego de deshacerme de la banda pirata de los Bones, habría reclamado en un cofre cerca de mi habitación las 2 frutas del diablo en cautiverio, para ser usadas más adelante. Viendo el log pose mientras un clon navegaba a la tierra de Arabasta, esperando al menos llegar a tiempo antes que Ace enfrente a Barba Negra, quizás, cambiar un poco esa parte de la línea temporal, en ayudar a Ace y además, humillar a Teach, eso haría, crearía un Kirk de oscuridad parecido al suyo para humillarlo o mejor aún, usar Hydro y dejar inútil su fruta del diablo. No sé, pero lo que sí sabía era que sería humillado, pensé estando en mi taller, con Arlequín reparado y limpio de la suciedad de la sangre de los piratas gracias al Kirk Hydro, que me permitió quitar las moléculas sanguíneas. Ahora con Arlequín listo para volver a la acción, antes que nada crearía un pergamino de sellado para él, donde lo guardaría. Finalmente una forma de poder invocarlo, y tenerlo siempre a mi lado. Pensando en, si tenía más títeres en este momento antes de llegar a Arabasta sería increíble. Sí, podría ser así, pensé mientras iba al taller, mientras los clones míos trabajaban arriba, estaría tomando un tronco listo para usar mi Kirk y volver a trabajar en más cuerpos de títeres, pero... Capitán Shen, gritaría un clon llegando a mi taller deteniéndome de paso. Clon, ¿qué sucede?, diría serio, esperando que no fuese un ataque de marina o pirata. Las redes fueron recogidas pero hay un extraño ser parecido a un pez en las redes, pero un mutante de pez y humano, gritó el clon. Pez y humano, diría intrigado, ¿acaso por accidente los clones con las redes habrían capturado un Hyojin?, pensé, dejando las herramientas al lado y siguiendo al clon subiendo las escaleras, pediría más detalles sobre el hombre pez. Escamas blancas, cola negra, aletas verdes y brazos escamados y palmeados con ojos verdes y una horrible mandíbula enorme. Eso se me haría raro, aunque si es este mundo, algunos personajes no tenían bien puestos sus rostros. Así que podría ser casualidad. Ahora llegando a la cubierta en la zona de pesca de mi barco, vería una inmensa cantidad de peces y pulpos encima, pero de entre ellos, destacaba una especie rara de pez. Acuático, era mayormente gris y tenía manos de 4 dedos. Llevaba el símbolo original del Omnitrix en un parche negro sobre su pectoral izquierdo y las mismas características que dijo el clon. Pero ese símbolo de su pecho, reloj de arena, se me hacía familiar. Oye, bájame ya, no soy un puto pescado, gritaba el ser mientras forcejeaba dentro de la red intentando romperla con sus dientes. Hasta habla, diría impactado, pero volvería en 100 segundos. No te servirá de nada eso, amigo, esas cuerdas son de fibras metálicas, hechas en caso de presas fuertes como tú, pero descuida, yo te saco, diría mientras por debajo de la red, hacia una pose de manos donde la red liberaría a los pescados y demás criaturas a un contenedor metálico, y también al sujeto pez. Mucho mejor, diría el hombre pez, mientras se sentía libre, peor segundos después.
Arre, maldita sea, no puedo respirar, diría Acuático mientras se tomaba del cuello buscando agua. Pero, en segundos una burbuja de agua se haría en su cabeza, quien la provocó sería yo usando hidro y viendo seriamente al ser. Tú, identificate, quién eres realmente, diría serio ahora reconociendo al monstruo frente de mí. Era Acuático, un alien de la saga Ben 10, reconocido por el reloj que lleva en su pecho, del lado izquierdo. Bueno, yo soy un Hyojin, mentiría el ser intentando pasar desapercibido, pero se sorprendería, pensando que si este sujeto poseía una fruta del diablo que le permitiese usar el agua, eso sería la fruta del diablo prohibida y más buscada. No mientas, los Hyojin sé que son mitad marinos, pero tú no pasas desapercibido, menos con ese símbolo del Omnitrix en tu pecho, dije yo. Esto impactó a Acuático al ver que dije el nombre del aparato que le permitía transformarse en un alien como ese. ¿Cómo sabes del Omnitrix?, preguntó serio Acuático. En primeras pregunté primero y segundo, también sé del aparato más poderoso del universo y que realmente, eres un humano transformado en ese alien por el Omnitrix, ¿o me equivoco?, pregunté. A lo que Acuático entrecerró sus ojos hacia mí, peor suspiro, al parecer este sujeto sabía más de lo que esperaba, así se destransformaría, viéndose después, a un Ben 10, versión fuerza alienígena estar parado frente de mí. Mientras volvía esa burbuja de agua al océano. Vaya, Ben 10, diría curioso viendo a la persona. Bueno, realmente no es mi nombre, solo tengo un segundo, ¿sabes de este personaje?, diría el sujeto con el cuerpo de Ben 10 sorprendido. Vaya, al parecer tenemos mucho de qué hablar, diría yo cruzándome de brazos, a lo que minutos después se nos vería a mí y a la persona estar uno frente del otro a la cubierta del barco. Bien, como al parecer, estás en mi barco y adivina el cuerpo del que posees pero no el nombre, por favor, ¿podrías decirme tu verdadero nombre?, pregunté serio. A lo que frente de mí, la persona suspiraría, ya que en cierto sentido, tenía más razones. Bien, mi nombre como debes ya de entender no es Ben Tennyson, sino que solo poseo el cuerpo de él, mi nombre real es David, pero poseo los poderes de Ben 10 y también de otro poder que, prefiero no mencionar hasta saber antes de ti, diría ahora el conocido como David. Bien, mi nombre anterior era Javier, pero desde que morí por una enfermedad respiratoria, llegué a este mundo, pero mi nombre es Shen, y mis poderes son titiritero, tener el chakra nivel Bijou, el poder de crear Kumirips y materializarlos en mi cuerpo y ser titiritero, dije yo. Ya veo, entonces, eres un reencarnado también, diría David comprendiendo todo. Así empezaríamos a charlar, pasando más de 50 minutos ya estaríamos más en confianza. Jajaja, así que otro reencarnado, no me lo esperaba, es un placer, diría más contento al saber que no era el único reencarnado en este mundo. Lo mismo digo, pero, ¿este barco, lo robaste a un pirata o?, preguntó David pero negaría, explicando que este barco lo construí de cero con mis poderes, y también mostrándole los cuartos del barco a mi visita. Cosa que también habría cuartos vacíos. Donde no sabía qué poner exactamente en ellos. Increíble, todo esto desde cero, creo que los carpinteros en este mundo podrían hacer esto en solo 9 días, pero contando que tienes poderes que te ayudaron es razonable, diría David. Sí, pero lo uso porque me parezco increíble mi propio barco, pero dime David, ya que iba a mi misma dirección, también iba a Arabasta, ¿cierto?, pregunté curioso. Bueno, por la corriente obviamente que sí, iba a ver si podía evitar, y conocer a Firfistace si estaba en este mundo, bueno, es mi personaje favorito además de poder evitarlo de la saga de Marineford, diría David. Vaya, también quiero hacer eso, pero más que nada, así podría ganar como, la protección de Barba Blanca en los mares, dije yo. Esa, es buena idea la verdad, pensó David ante tener y ser camaradas del pirata más fuerte, marcarían un gran avance en la historia de este mundo. Pero dime Shen, ¿eres tú solo y tus clones como tripulación?, preguntó David a lo que asentiría.
La verdad es mejor así. No sé qué es un capitán, pero mis clones de sombras me entienden y hacen lo que les ordeno para mantener el barco. Hasta pelea a muerte con unos piratas y salí victorioso, diría Coraides. Ok, diría David con una gota de sudor. Bien, como sea, te quería proponer si hacemos este viaje juntos. Digo, somos reencarnados, compartimos poderes chetos, además sabemos mucho de este mundo, con nuestros conocimientos podríamos llegar a ser grandes piratas, del buen mando obviamente, diría David. ¿Sabes? Podría ser, pensé en la idea y de los beneficios que esto podría traer. Decidido, bienvenido a mi barco, David, diría yo extendiendo mi mano al reencarnado la cual estrecho. Es un placer, capitán, diría David mientras reíamos ambos por esa escena. Mientras los clones míos seguían en lo suyo, uno manejando el timo mientras que otro congelaba los peces mientras llevaba a 4 pulpos para el almuerzo, hacer los takoyakis. Eran 4 pulpos debido a mi nuevo nakama y amigo de barco siendo David, para un almuerzo delicioso. Gracias al Kirk cocinero, los takoyakis con salsa de limón y soya casera serían deliciosos. Degustando el alimento mientras el barco seguía con su rumbo, pasando desapercibido para los reyes marinos, debido a que debajo del barco lo haría con sellos que lo hacía invisible para criaturas marinas, así que podíamos ir con normalidad. Bueno, si el rey marino no se asomaba para ver el barco, ahí sí debería de matar un monstruo. Mientras en el comedor. Ñam, así que David, ¿cuáles son tus poderes? Digo, dijiste que además del Omnitrix, tenías otro poder, pregunté comiendo 3 takoyakis de una. Bueno, además del Omnitrix y todas las transformaciones de Ben 10, pediría una fruta del diablo tipo Zoan llamada Kame Kame no Mi, sobre Bowser de Mario Bros, dijo este. Como una transformación extra en caso del Omnitrix quedarse sin energía, pregunté. Sí, pero también es súper épico, solo imagínate el poder de ese dragón Koopa, en mis manos, sería increíble, ¿no? Preguntaba David mientras bebía jugo de naranja. No discuto, dije yo. Bueno, entonces, llegaremos a Arabasta o al pueblo donde se supone que encontraremos a Ace, por lo que recuerdo, y por el tiempo aquí, intuyo que Ace ya debió reencontrarse con Luffy Smoker, buscando a Teach, diría David serio al mencionar a ese villano. Lo sé, por ello quizás cambiemos de rumbo de Arabasta hasta la isla donde Ace y Teach tuvieron su pelea y donde fue derrotado. Primero vayamos a lo de Arabasta, quizás hasta aún pase la escena de Luffy llegando con su tripulación a ese lugar, dijo David. También creo lo mismo, dije yo mientras bebía de mi jugo, porque en verdad, también quería salvar a Ace y a Barba Blanca de ese destino con los marines. Bien, compañero David, en ese caso, deberemos aumentar el viaje desde el barco a Arabasta, la verdad, es hora de usar el Kirk Hydro para ir más rápido, dije yo mientras salía del barco. Estando en el timón reemplazando al clon que desapareció segundos después, por mi orden. Empezaría a controlar el agua bajo el barco, la cual esta obedecería mis órdenes, a lo que se movería un poco el barco por las olas que creaba mientras David buscaba el equilibrio para ello. Así yendo más rápido por una corriente de velocidad creada por mí. Pasando varias islas y viendo muchos barcos, piratas quizás, hasta marines pero menos nos importaba, ya que teníamos que llegar a Arabasta. No tan rápido güey, si no escapamos de nadie, diría la voz sujetándose del mástil del barco mientras seguía con la vista al mar. Descuida, solo tomamos una pequeña ru, diría sin terminarla al oír truenos. Se avecinaba una tormenta. Eso no es bueno, diría dejando de usar hidro mientras que David y yo veíamos al cielo, por alguna razón, ambos no sentíamos que ese cielo viese buena espina. Y del mar, empezaron a formarse turbulentas aguas y tornados acuáticos, los cuales a mi Aragón nos dio un miedo tremendo. Sin más, crearía clones a gran velocidad, mientras que David seleccionaría a una velocidad inhumana a un alien, así, transformándose en Tito, el cual empezaría a multiplicarse, 20 clones míos y 20 de David.
Díganos qué hacer, Capitán, ordenaron los 40 tripulantes, que 10 filas vayan a las velas y las recojan, tendremos graves desventajas si el viento llega a las velas, grite. 10 más vayan y resguarden las provisiones, 10 más vayan y cierren las boquillas de los cañones, otros que vayan al último piso y revisen que el barco no reciba daños, háganlo ya, gritaría mientras la tormenta se hacía y tomaba del timón fuertemente. La tormenta era inmensa y muchos de los clones míos y de Dito hacían lo que les ordenaba, pero al parecer la tormenta movía el barco de izquierda a derecha, ni siquiera mi poder hidro era suficiente para parar los océanos turbulentos y movería mi barco, pero gracias a Dios no se volcaría. Las velas ya recogidas, los demás clones irían adentro mientras el David Dito original me ayudaba a sostener el timón. Vamos David, con fuerza, gritaba tenso mientras hacía que el barco no se hundiese por las muchas vueltas que hacía. Baches, gritó Dito a lo que veríamos rocas con punta frente del barco. Bien, Chakra no me falles ahora, gritaba mientras le daba el timón a Dito, para usar más libremente mi poder de hidro. Vamos Dito, yo controlo la corriente y tú el timón, gritaba a lo que Dito haría un saludo militar de la orden. Cuento contigo Shen, diría Dito David mientras manejaba el timón, mientras que yo, estando encima de la punta del barco, extendía mis manos para usar el Kirk hidro y controlar el agua y la lluvia a mi alrededor. Viendo esas rocas frente, movería las manos con Dito moviendo el timón, esquivando ágilmente las rocas y evitando los baches. Un trabajo en equipo los cuales ambos dábamos el 100%. Moviendo a solas para mover el varo evitando las rocas de paso, era difícil y sudaba a mares esperando que no nos hundiésemos y muriésemos este día. Teníamos ahora otra larga vida por delante y ni una tormenta nos lo impediría. Pasando así, 6 minutos de agobiante esfuerzo, hasta que dejaríamos las rocas atrás, estando en una zona fuera de rocas y solo agua. Lo logramos David, gritaba algo alegre y cansado puesto que utilicé mucho chakra para ampliar el uso de mi Kirk. Pero no recibiría respuesta y no iría adelante. David, gritaría viendo a mi compañero pero este, parecía por su rostro, demostrar, terror. ¿Pero a qué? Diría viendo hacia el denate donde me congelaría del miedo, tanto que hasta sentía como la piel de gallina. La razón, simple, nos dirigíamos de frente a una mega ola monstruo, una tan grande que hasta superaba el tamaño del barco sin problemas dirigiéndonos de cara a ella. ¡Tsunami! Gritó Dito del horror. ¡A la mierda! Gritamos David y yo en pánico yendo adentro del barco. Cerrando la puerta de paso y activando los sellos de resistencia con lo que quedaba de chakra, esperando el impacto que llegó en segundos. Pero el impacto llegaría, chocando y moviendo bruscamente la nave, caeríamos por las escaleras Dito y yo mientras los clones también sufrían por esto. Cayendo de las escaleras, David y yo nos daríamos buenos porrazos por el movimiento y brusquedad del barco, perdiendo el conocimiento al caer de cabeza al suelo. Así, todo, se volvería oscuro mientras el barco seguía sacudiéndose. 3 horas después. Ay, mi cabeza, diría adolorido a más no poder, viéndoseme estar en el salón de provisiones, con cajas rotas de frutas encima de mí, con sangre provenir de mi cabeza. Pero gracias al cielo el Kirk de regeneración hizo su efecto por lo que solo dolía un poco. Viendo dónde estaba, me levantaría con cuidado y me quitaría de encima restos de manzanas y plátanos del cuerpo, además de astillas de las cajas. Pero tambalearía un poco por el mareo de antes, sujetándome de una caja de frutas aún estable, vería a mi alrededor, como muchas cosas estaban desparramadas y tiradas, provocado por la tormenta de antes, pero más esa ola monstruo. ¿Acaso estábamos vivos, o nuestro barco habría muerto con nosotros? Pensé, peor pellizcaría. No estoy vivo, diría tomándome de la cabeza, pero abriría los ojos. ¡Oh mierda, David! Gritaría saliendo del cuarto de provisiones, viendo más destrozos de cosas dentro del barco. David, ¿dónde estás? Grité, hasta que unos cuartos más adelante, donde caería lo que parecían ser balas del cañón, estaría una voz.
Aquí, capitán, diría adolorido David saliendo del cuarto con moretones. Al parecer le tocó caer en el cuarto de artillería. Yendo a ayudarlo y usando mi kit médico para sanar sus heridas, era como el jutsu médico de Tsunade. Ah, gracias, diría David ahora sin heridas al igual que yo. Silbido, el barco está hecho jirones, diría David notando los daños internos. Al menos externos parece que no sufrió nada, si no estaríamos hundiéndonos poco a poco, dije yo. ¿Estás recargado?, preguntó David refiriéndose a mi chakra. Si no lo estuviera no me habría curado a mí y menos a ti, dije yo. En ese caso, iré a ver la cubierta de arriba, diría David. Yo veré si hay daños por debajo del barco, si los hay los repararé sin problemas. Así ambos nos separaríamos, David a la cubierta superior mientras que yo a lo más adentro del barco, viendo las estructuras, solo cosas desparramadas y uno que otro tabique en los soportes, pero, aún así el barco no tenía fugas de milagro, pero debía de reparar con mis quirks esas grietas. Así de a poco, el barco en su zona interior estaría casi reparado mientras revisaba los daños. Para mi fortuna, el pergamino de Arlequín había caído, ya el piso de abajo estaba reparado y ahora iría a revisar los otros cuartos. Para hacer más rápido el trabajo, crearía clones que se encargarían de reparar más rápido los cuartos. Unos 14 clones nada más. Viéndose a cada uno con su orden en mente revisar y reparar todo lo que se hubiese destruido por ese ataque de ola. Mientras subía al taller, viendo las cosas tiradas y desparramadas, con un suspiro, lo repararía y colocaría todo en su lugar. La verdad, para mi fortuna solo tablones y una sierra fueron las únicas perdidas, debía crearlas de nuevo con mi kit de creación. Con eso fuera de mi mente subiría arriba del barco, viendo que estaba lleno de algas y más algas, además de peces rebotando en la cubierta y crustáceos encima, pero vería como cada uno era llevado al mar por amenaza acuática. David quien se encargaba de limpiar el barco. Para servirte amigo, diría amenaza acuática mientras absorbía más vapor de su agua para seguir disparando. Ok, amigo, ¿viste algo de interés? O sea, me refiero a tierra o algo así, pregunté, pero vería como el alien movería su cabeza en negación. Solo agua y más agua, diría amenaza acuática. Bien, espero que esa tormenta no nos haya desviando del rumbo a Arabasta, lo veré con el logbook. Quedaría en silencio al ver que, mi brújula logpose, la que nos orientaba en el Koeano, había sido destruido. Quizás por los golpes que me haya dado al caer por esa ola. Oh, no me jodas, gritaría molesto llamando la atención de David. ¿Cómo diablos encontraremos Arabasta y otras islas? El Log Pesoe está destruido, diría viendo el reloj, sin sus brújulas o cristales. Ahora prácticamente estábamos varados en el océano. ¿Y no puedes crear otro con tu Kirk?, preguntó David a mi lado. No, si no sé cómo es la estructura molecular de un objeto entonces no sirve, prácticamente aunque lo duplicase o intentase reconstruirlo, no funcionará como antes, diría molesto. Descuida Shen, quizá lleguemos a una isla grande y habitada donde podamos conseguir otro logpose, no creo que estemos tanto tiempo en el mar, diría David. Esperemos que no sea así, si no sufriremos la locura de un pirata, pensé. El barco recibió algunos daños en el frente y el mástil, pero podría repararlos, dije yo. Bien, si quieres yo me encargo de intentar reparar el logpose, tengo aliens inteligentes y aquí hay materiales para hacerlo, dijo David tocando su dial del Omnitrix, ahora cambiando de amenaza acuática a Cerebrón. Mientras le daba el logpose que tenía, tomándolo con sus tenazas. Iré al taller para trabajar, te aviso si logro repararlo, diría David a lo que asentiría, yendo momentos después. Suspiro, bien, diría yendo al timón, caminando escaleras arriba y tomando el mando de mi barco, viendo el Koeano que seguía frente a nosotros. Ahora qué es lo peor que podía pasar, pensé. Hola, sonaría otra voz cerca de mí. Genial, ya estoy escuchando voces de la nada, la locura de los mares está empezando, diría en voz alta.
locura del que, si te estoy hablando yo pelirrojo, diría la voz, cosa que me alarmaría y voltearía para ver quién era. Al verlo quedé congelado, ya que la persona era un sujeto pelirrubio enano con ojos esmeralda, apariencia de un preadolescente de aproximadamente 12 o 13 años de edad, cabello es corto, de aspecto desordenado y de tonalidad rubia, con un largo mechón estilo auge que sobresale de la parte superior de la cabeza. Creo que estoy alucinando, ¿o acaso eres Meliodas?, diría con la mano en el mentón. Jejejeje, no, aunque este sea su cuerpo, diría el tipo Meliodas como si lo que dijese fuese normal. Cuerpo, diría confundido hasta que... Espera, ¿también eres un reencarnado?, grité apuntándolo, haciendo la pregunta directa, a lo que el tipo asentiría. Sí, pero mi nombre en realidad es Ángel, el cuerpo solamente es de Meliodas con sus poderes y armas, diría este mostrando la espada que caracterizaba al personaje. Ah, caray, dije yo. Bueno, por mi parte siento que también eres un reencarnado, ¿o me equivoco?, preguntaba Ángel sonriendo. ¿En serio, lo deduciste en un segundo o el interrogatorio?, pregunté. Más por la conversación, dijo Ángel encogiéndose de hombros. ¿Y cómo llegaste a mi barco? ¿Acaso puedes volar con alas demoníacas?, pregunté, a lo que Ángel indicaría alas como de dragón. Sí, contestó sonriendo. Bueno, como te presentaste y no siento malas intenciones en atacar, mi nombre es Shen, dije yo. Un placer, Shen, diría Ángel acercándose a mí estrechándonos las manos. Pero dime, Ángel, ¿cómo diablos pasaste por aquí donde estábamos nosotros? ¿Estuviste volando todo este tiempo por encima del océano, sin comida ni agua?, pregunté. Es uno de mis poderes demoníacos que practiqué al llegar a este mundo, puedo sobrevivir sin comida ni agua y recargar energías con mi parte demoníaca, así que no fue problema el volar más de 5 días por el océano, aunque me alegro de finalmente poder descansar, diría Ángel recostado en la cubierta. Vaya, eso sí que es bárbaro, dije yo. Bueno, no es por molestarte, Shen, pero de casualidad, ¿tienes comida?, preguntó Ángel con hambre voraz. Sí, creo que la comida de los clones que dejé abajo están preparando más, además que no eres el único aquí en mi barco, dije yo. ¿En serio?, preguntó Ángel levantando la cabeza queriendo saber a quién me refería, pero en ese momento la puerta se abriría viéndose a David Cerebrón con el lock pose reparado. Shen, logré reparar el lock pose, podemos volver a la ruta Grand Line sin problemas, diría este subiendo las escaleras para verme y decirme, pero, se congelaría al ver al personaje de Meliodas. Y Ángel se congelaría a ver a Cerebrón de Ben 10. ¿De qué me perdí?, preguntó David viéndome. Larga historia, dije yo. En la hora de almuerzo, se verían muchos platillos y platos en la mesa, pollo asado, papas fritas, ensaladas, jugos y bebidas, carnes hasta tacos, siendo devorados por muchos de nosotros que comíamos como animales. Sin desayuno estábamos en apuros, pero Meliodas comía más que nosotros teniendo unos platos vacíos de comida, pero era entendible por el hambre que pasó los 5 días que estuvo volando buscando una isla. Hasta que entró nuestro barco y para su fortuna, habían más reencarnados, los cuales ahora nos conocíamos mejor. Así que una tormenta los trajo hasta aquí, vaya, cualquiera que hubiese pasado eso hubiese muerto y un barco en el fondo del mar, diría Ángel. Ese sería el caso de otros piratas, pero nosotros no, sobrevivimos a nuestra primera catástrofe, diría David comiendo papas con chile, como lo hacía Ben 10. Sí, esta tripulación de 2 hombres sobrevivió sin problemas, además que me encargué antes solito de una tripulación completa de piratas, dije yo. Vaya, te felicito, Shen, diría Ángel. Pero Ángel, ¿por qué no te nos unes a la tripulación? Somos reencarnados y mientras más gente mejor, dije yo. De verdad, digo, entiendo por lo de reencarnados, pero, ¿hay cuartos aquí para mí?, preguntó Ángel. Sí, ya tengo uno, diría David. Hay como 6 cuartos vacíos que algunos serían como cuartos, David tiene uno y quedan 6, dije yo.
Entonces este es un banquete de bienvenida, diría Angle mientras reíamos y seguíamos comiendo, yo de un plato lleno de tacos con carne y chili, disfrutando de ese festín mientras un clon mío se encargaba de conducir el barco. Pero le dejaría comida de papas fritas para que no se sintiese mal. Hasta minutos después donde los platos estarían vacíos, con los estómagos de los tres llenos de comida. Magnífico, mis felicitaciones al chef, diría Ángel satisfecho, de nada, diría también satisfecho. Bien, reposamos y luego vamos a ver en dónde estamos, ahora con el log pose reparado podríamos ir a Arabasta y salvar a Ace, ¿qué me dicen? Preguntó David. Así que para eso quieren ir a Arabasta, bueno, ¿no sería peligroso que impidiésemos lo de Marineford? Digo, cosas cambiarían del anime One Piece, dijo Ángel. Vaya, se me olvidó ese detalle, diría pensativo imaginándome, si Ace no era capturado por Teach, Barba Blanca no moriría y Teach no reclamaría su fruta, pero aún así, si eso pasaba Luffy nunca se haría fuerte, no sería entrenado por Rayleigh, se enfrentaría a Kaido, liberaría a Wano y otras cosas más. Bueno, eso lo veremos más adelante, diría levantándome de mi silla para ir a ver el log pose y el mapa. The Grand Line. Pero algo raro pasaba, el log pose se volvería loco girando sin parar. Diría moviendo el log pose para ver si le pasaba algo pero no dejaba de girar. David, ¿qué le pasa a esta cosa? No muestra ni una dirección, gritaría a David quien vendría al taller, cerca del comedor con Ángel. ¿Qué? Pero si antes funcionaba perfectamente, diría este viendo que el log pose se movía sin parar. ¿Creen que sea porque ya esté averiado? Preguntó Ángel. Quizás, pensé mientras veía el mapa. Y usaba el mapa de Level Up, donde solo habría agua y nada más, pero, extrañamente al aumentar el zoom del mapa, de frente donde íbamos, veía lo que parecían ser tierras. ¿Será posible? Pensé subiendo a la cubierta del barco. En una corrida, pero, escucharía a uno de mis clones gritar. Tierra a la vista. Fue el enorme grito escuchado por Ángel y David, quienes como correcaminos subieron donde estaba yo, estando al frente del barco viendo todo lo que el barco vería. Siguiéndome, los demás abrirían los ojos de la sorpresa al verlo de frente a ellos. Mi mapa de Level Up no mentía y menos el clon, frente a nosotros, podíamos divisar una estructura en tierra firme, al parecer, nuestro viaje que pensábamos eternamente en el océano, llegaría a su fin. ¡Ah, esa es Arabasta!, exclamó David contento de ver quizás el destino que buscaban. Creo pero, ¿se ve diferente o es mi idea?, diría Ángel entrecerrando sus ojos y cubriéndose con el sol para ver mejor la supuesta isla. Ese caso sea o no, es tierra para reponer y explorar, a toda velocidad amigos, gritaría a los demás quienes asintieran a sus puestos. Isen las velas, gritaría mientras se vería a Ángel volar hacia las velas del barco y desatar todas las sogas que las recogían, así el barco izaría las velas y empezaría a moverse. Mientras tomaba el timón y David sería el vigía, transformado en multiojos. Capitán, todo despejado, ¿se puede usar propulsión a chorro?, diría David levantando el pulgar, a lo que asentiría y pondría velocidad, usando hilo para que el barco fuese más rápido, con ayuda del viento y la corriente marina. 5 horas después. Ya con eso, diría desactivando hilo para que el barco no fuese más rápido, ya que si lo hacía, podríamos chocar sin querer con los muros del reino. Oye, ¿es mi idea o acaso se ve diferente a la vasta de este punto de vista?, diría Ángel notando que no había arena o algo de desiertos, solo el muelle pesquero con césped. Casas, además de estatus enormes de guerreros con armaduras. Esta no es Arabasta, diría Aragod impactado viendo bien el reino. ¿Por qué se me hace familiar este lugar?, pregunté a los demás quienes se miraron. Sin decir nada activaría el holograma con las tierras para ver en realidad dónde estábamos y al mirar las tierras, me congelaría de leer lo siguiente. Chicos, no estamos en Arabasta y menos en la ruta Grand Line, diría impactado cosa que desconcertó a Arnel y David. Entonces, ¿dónde chingados estamos?, preguntaría David a mi lado.
A lo que desactivaría el holograma. Este es el reino de Fiore, diría sudando, cosa que Angle y Davis abrieron sus bocas choqueados. Fiore, gritaron ambos impactados. ¿Cómo es eso? Eso es de Fairy Tail, no One Piece, este mundo es solo One Piece, gritaría Ángel moviendo robóticamente sus manos, no esperando que tierras así estuviesen aquí igualmente. Algo no me cuadra, ¿acaso son dos animes en un mismo mundo acaso? Se quejó David. No lo sé, pero sí sé es que tenemos que tener cuidado. Recuerden cómo son aquí los altos magos mágicos, diría susurrando. A lo que los demás asentirían. Así ideando un plan solo diciendo que éramos investigadores de tierra, sí, eso era buena idea. Así llegando al puerto del reino de Fiore donde aparcaría en un lugar vacío mi barco. Viendo a algunos guardias vestidos casi como magos y alabardas, venir a nosotros, actúen natural y en caso serio, hagan que esos sujetos no nos ataquen, dije yo a ambos quienes asintieron. Mientras soltábamos tablones para descender del barco, esperándonos habían como 5 guardias más una especie de hombre con barba, siendo aquel que parecía administrar la llegada de los barcos. Buenas tardes caballeros, es un placer el veros, diría yo. Bien, basta de juegos hombre, antes que nada necesitamos los papeles de su barco en estos momentos. Papeles, diría sudando puesto que, se me olvidaba que en lugares así se necesitaba documentación del barco, cosa que obviamente no tenía. Si necesitamos sus papeles para verificar que no sean piratas, diría seriamente el hombre cosa que nos tensamos. Bueno señor, los papeles de nuestro barco están, diría Ángel para después activar su magia demoníaca, paralizando la mente del sujeto y de los guardias. Shen, apresúrate antes que alguien vea esto y crea documentos con tu Kirko o algo así, diría Ángel sosteniendo su hechizo en los guardias. Mientras de mi manga, sacaba unos papeles que obtuvo de Kohler pero revisaría la información de los datos, al parecer podía crear una copia pero con información diferente. Cambiando el nombre de Kohler por el mío, certificado en Arabasta el permiso de navegación. Listo, le diría a Ángel mientras guardaba los papeles en mi chaleco verde, cosa que Ángel dejaría de usar su poder en los guardias y la persona, quienes quedaron desorientados de paso. ¿Qué pasó? Pensó el viejo pero le entregaría mis papeles. Aquí tienen mis permisos de navegación, dije sonriendo mostrando los documentos que la persona leyó viendo cada detalle y revisando de dónde era. Este asentiría. Disculpen la molestia, Capitán Shen, diría el viejo retirándose con los guardias a otras embarcaciones. Estuvo cerca, pensé viendo a los demás. Si yo ya me veía en una pelea aquí, diría David. Buen trabajo con ese hechizo demoníaco Ángel, diría yo. No hay problema capitán, diría Ángel. Así con eso listo, nos introduciríamos más adentro del reino de Fiore. Y vaya que era enorme en lugar, de hecho sus casas pesqueras parecían ser de las mejores. ¿Qué nivel de detalle?, diría David en su forma humana. Y que lo digas, dije yo con Angle asintiendo. Ventas de pescados, ferias de mariscos, crustáceos, etc., pero los crustáceos los vería con odio, tomándome del puente de la nariz. Pero seguiríamos adelante. ¿Dónde se supone que estamos?, preguntó Ángel, a sabiendas que estábamos en Fiore, estas tierras eran desconocidas hasta para nosotros. Pero antes de contestar, se oirían explosiones y gritos eufóricos de personas, casi cerca de nosotros donde veríamos gente correr. ¿Qué pasa?, diría David con nosotros viendo de dónde venían las explosiones. Corran, ataque de piratas, gritaba una joven aterrada. Piratas, diríamos los tres viéndonos entre nosotros y asintiendo seriamente, yendo donde los demás querían escapar. Mientras lejos de ellos, se vería un barco pirata de velas negras con el Jolly Roger de su barco con una especie de fuego oscuro. Viéndose a varios piratas con espadas apuñalar y herir a muchos civiles cercanos mientras saqueaban tiendas y casas de los ciudadanos.
Vamos, que no quede nada, grararara, esta ciudad portuaria de este puto reino es una gran adquisición de riquezas, no nos iremos sin dejar nada valioso atrás, gritaría un sujeto corpulento enorme, pelirrojo y con piel oscura, además de un traje pirata sin mangas y con extrañas marcas negras en sus manos. Jajaja, sí capitán, tendremos un festín esta noche con tanto dinero y comida, gritaba un pirata de relleno. Llevémonos las mujeres, las esclavas que vendimos a los tenryubitos me dejaron con ganas, diría otro pirata lujuriosamente. Vamos, danos a la niña, maldito idiota, gritaba un sujeto con parche en el ojo y con cresta roja mientras azotaba con un látigo a un hombre, quien por su espalda habría sido dañado más de 10 veces por el pirata, abrazando a una niña de 5 años, protegiéndola. Papi Noro, Diría la pequeña asustada mientras que un hombre de mediana edad, a pesar del dolor, no dejaría que se llevasen a su pequeña. Lizzie, descuida, papá te protegerá, decía el hombre mientras seguía abrazando a su pequeña. TSK, amor paternal, qué asco gas pendejo, diría el pirata pisando la espalda sangrante del hombre mientras le apuntaba con una pistola. Si Kraus quiere a más jóvenes para vender en la venta de esclavos obedecemos sin dudarlo, basuras como tú solo hacen sacrificios inútiles, diría el pirata. A punto de disparar a la cabeza del hombre. Pero. Sonido de corte. El torso del pirata sería amutado de su parte inferior, cortado hasta la columna, viéndose la cara del pirata que denotaba horror, ya que fue una muerte dolorosamente rápida. Cayendo parte al suelo, el pirata moriría en segundos. Así deteniendo a los demás piratas y viendo el cadáver de uno de sus compañeros. ¿Quién fue? Diría el pirata hasta ver a una persona armada, suponiendo que fue él. ¿Qué hiciste, maldito canalla? Gritó el pirata furioso por la muerte de su compañero. El que había matado al pirata fue Ángel, con su espada repleta de oscuridad, sin inmutarse de matar a alguien si es un pirata, no tendría piedad. No los perdonaremos por esto, diría Ángel viendo con dagas a los piratas quienes les apuntaron. ¿Qué dijiste? Gritó otro pirata a punto de disparar, pero sería apuñalado a gran velocidad por un destello azul, y luego otro, y otro, 6 del batallón de 30 piratas caerían al suelo apuñalados y mal heridos, viéndose después a un ser parecido a un reptil con ruedas en sus piernas. Con un casco en punta. Sujetos como ustedes me enferman, diría XLR8, David viendo con molestia a los piratas. Para después, detrás de ellos, donde se suponía que antes habían más piratas, se escucharían gritos de dolor y explosiones, viéndose de una columna de humo caer la mitad de una cabeza, de uno de sus compañeros, lo que aterró a los piratas restantes y llamó la atención del pirata más grande siendo Kraus. Viéndose detrás del pelirrubio y del reptil azul, a un pelirrojo con sangre en su traje, y detrás de él, venía lo que parecía ser un sujeto alto con sombrero de bufón y sables en cada mano. Mientras en una de las manos, se vería como expulsaba rayos morados. Así que les gusta profanar pueblos donde las defensas son más bajas y... Gente basura como ustedes que se aprovechan de pobres civiles me da absoluto asco, ya sean marines, civiles o pirata, dije seriamente. Nosotros tres, les pondremos fin a su banda de delincuencia, diríamos Ángel, yo y David serios viendo a los pirata quienes nos miraban con furia y miedo. Al parecer entraríamos en combate. El señor de antes al ver que ya no lo atacaban vería a esos tres sujetos dándoles la espalda frente a los piratas. A lo que David se voltearía a verlo, lo que lo asustaría. Llévese a su hija consigo de aquí, las cosas se pondrán feas al empezar la batalla, diría David, a lo que hombre, con dolor, tomaría a su hija en brazos mientras corría con ella, agradeciendo en el interior a esas tres personas que lo ayudaron a escapar. La escena se haría en silencio mientras los tres reencarnados miraban al ejército de los piratas. Bien, vamos a pelear solo a mirar payasos, diría David burlonamente.
Disparen, gritó el capitán Krause a los piratas con furia mientras todos extendían sus armas y empezaban a disparar a quemarropa hacia nosotros, pero no me inmutaría y daría un paso al frente, levantando mi mano frente a las balas, activaría el Kir de Magnetism, así las balas dispatradas se detendrían en el aire, y las que venían, viéndose el campo electromagnético estar deteniendo el avance de las balas, lo que obligó a los piratas a dejar de dispararnos. ¿Qué mierda? ¿Cómo detuvieron esas balas de metal? ¿Acaso Eustace Kidd está aquí?, gritó el capitán Krause viendo a su alrededor, reconociendo ese campo magnético morado de su enemigo. Pero sin decir nada, enviaría mi otra mano aún controlando a Arlequín donde los piratas tenían sus armas, empezando a traer metales y sus armas, los piratas con miedo no lograrían sostener sus armas que venían hacia mí. Extendiendo el brazo libre donde las pistolas y armas de fuego de cada uno, las fusionaría con más metal a mi alrededor del brazo, formándose un brazo cañón ametralladora, con las armas y el metal como respaldo. ¡Wow!, dirían David y Angle al ver ese poder. Bien, que comience el espectáculo, gritaría apuntando todas las boquillas de pistolas hacia los piratas, empezando a disparar a quemarropa, dando a muchos piratas que corrían y otros se ocultaban tras estructuras y cajas. Pero Arlequín iría tras los demás, cortando el pecho de un pirata con cicatrices en la cara, ahora con una cicatriz en el pecho. Mientras seguía controlando para atacar a los demás, con mi brazo ametralladora seguiría disparando sin parar, hasta dispararía armas de filo empalando a otros piratas que quisieron atacarme por la espalda. Mientras que Ángel, se vería como su traje empezaba a deshacerse mientras un manto negro lo cubría y hacía como vestimenta, más su espada antes verde, se volvía color roja y más grande, había activado el modo asalto de Meliodas. Pero aquí Ángel lo podía controlar bien y no perder sus sentimientos a la hora de combatir. Ahora nos entendemos, diría Ángel viendo a más piratas intentar empalarlo con lanzas. Pero este con su espada, a una alta velocidad que nadie, solo él vería, movería su brazo con su espada frente de 5 piratas, para después reaparecer detrás de ellos con su espada extendida. Técnica de lodo asalto, 1000 cortes divinos, diría Angle susurrando viéndose después, los cuerpos de los piratas ser convertidos en carne molida. Sus carnes, tripas y huesos cortados más de 1000 veces. Explicación, este movimiento que realizó Ángel es exclusivo del modo asalto, quien corta a su oponente con su espada un total de 1000 veces en solo un instante. Mientras otros piratas quienes al parecer, eran magos, disparaban con rabia hacia Meliodas, hechizos de agua y tierra. Pero este con su espada de un movimiento lo abalanzaría hacia adelante. Contraataque, gritaría Ángel. Esta habilidad le permite reflejar únicamente ataques recibidos que hacen uso de magia y multiplicar su poder, pero tiene el grave problema de que requiere un ataque directo para funcionar desviando los ataques con más poder hacia los enemigos, impactando sus mismos ataques en ellos y haciéndolos estallar. Pero al parecer, Krause tenía más barcos aliados que saqueaban y vinieron aquí enseguida por orden de su capitán. Puetazo. Un pirata obeso y corpulento, sería golpeado en la cara tan fuerte que le volarían los dientes y se llevaría consigo a 4 piratas más pequeños. David, transformado en 4 brazos tomaba con cada brazo a un pirata y lo arrojaba contra su enemigo. Aplastando cabezas y usando sus propias armas para aplastarlos. Pero las balas que impactaban en él apenas si le hacían daño. TSK, al parecer quieren jugar rudo, Pues también puedo hacer eso, diría David mientras tocaba su dial del Omnitrix, cambiando de forma de nuevo mientras los piratas se cubrían de la molesta luz verde. Hasta que se disiparía y los piratas verían con una gota de sudor una figura más grande y amenazante. Desde el punto de vista de los piratas, veían a un gran dinosaurio bípedo, con un caparazón con pinchos, cuernos, un hocico dracónico, colmillos, garras, ojos rojos y una mata de cabello vermellón. Siendo David transformado en su fruta del diablo que actuaba como Allen, con el dial en su pecho, Bowser. El dragón Koopa sin esperar, enviaría una llamarada que quemaría a los piratas a su alrededor y con las garras de sus poderosos brazos, despedazaba y golpeaba a los piratas que lo molestasen.
Los disparos en su coraza de espinas rebotaban escuchándose ruido de metal chocar con metal. Al parecer ellos no aprenden, diría mientras mi brazo ametralladora absorbería más armas de los nuevos enemigos, mientras bazucas eran añadidas. Arlequín, probemos tu nuevo movimiento, diría mientras movía los dedos, y los mecanismos y engranajes internos de la marioneta empezaban a girar, con Arlequín siendo un trompo, enviando Aki de armadura por misiles y también alarma para darle más poder. Atacando los barcos con sus tripulantes, mis ataqueos serían letales Kais hundiendo los barcos y matando con explosiones a más piratas, mientras Arlquien, Zeomo un trompo y sus odachis imbuidas de Aki de armadura. Partiría y dejaría más heridos a muchos piratas que se acercaban a mí. No somos enemigos fáciles, no es así, diría recargando balas. Desde el barco más grande, Krusty mordía el labio hasta sacar sangre de la cólera y la ira, viendo como todos sus hombres y Nakamus morían, muertes, desmembramientos, cada bastardo frente de él estaba acabando con su ejército que tantos años había reunido. Maldita sea, me niego en creer que mi tripulación y mi legado terminen aquí. Soy Kraust, el pirata de las llamas oscuras, soy aquel con la recompensa de más de 1.030.000 berries, exclamó Kraus enojado. Bien, si los tuyos no pueden hacer bien el trabajo, hazlo tú mismo, diría Kraus mientras encendía su mano derecha en un fuego morado. Buah, ese era el último, diría Meliodas decapitando al último pirata, viéndose a el batallón de piratas muertos en el suelo. Mientras yo vería los barcos destruidos y casi por hundirse, de no ser por usar el metal con magnetismo y colocar los marcos cerca de tierra, ya que los iba a saquear después. ¿Son todos?, preguntó Bowser David cerca de nosotros. Wow, amigo un peje lagarto, exclamó Ángel cosa que a David le salió una vena en la frente. Al parecer sí, diría mientras traía las armas a mí, las pistolas nos servirían de mucho, llevándome más de 6 de ellas. Viejo, ¿cuántos materiales para llevar, aunque sean de un pirata? Robar a un pirata no es malo, dicen, dijo David. Pero solo fueron piratas menores, o sea el ejército, ahora solo nos falta el capitán, diría Ángel. Jeje, creo que ese cobarde escapó cuando vio a sus nakamas morir, buen que se lee, David no terminaría al ser impactado en la cara por una llamarada de fuego. Gritaría este de dolor debido a la intensidad de las llamas, enviándolo a volar a un edificio y demoliéndolo con su cuerpo. David, gritamos yo y Ángel preocupados por nuestro amigo. Así que cobarde, ¿eh? ¿Quién mierda le dicen cobarde? Al pirata más temido por las aguas de Argeón, aquel del fuego oscuro, diría Kraus quien había aparecido, encendiendo sus manos en una especie de llamas negras. Desgraciado, gritaría Ángel furioso por un acto cobarde de atacar por la espalda. ¿Qué diablos? ¿Acaso ese sujeto tiene la mera Nomi? Exclamé viendo seriamente al pirata, ya que sentía que sus poderes, aunque fuese del anime Fairy Tail, ese poder venía de una fruta del diablo. Jeje, no pero cerca, este poder proviene de una fruta del diablo que mencionaste, pero aquí en los reinos de Fiore y demás, hay un mercado negro con magos que recrearon estas frutas a partir de las anteriores, esta es la evolución de la mera Nomi, la Kurai Nomi, gritaría Kraust. En español, la fruta fuego oscuro, con llamas más poderosas que la mera Nomi. Frutas procesadas, pensé, es como lo que hacía Vega. No, es algo más maquiavélico, pensé sintiendo la oscuridad de ese sujeto. Déjenme darles una pequeña demostración de lo que pueden hacer estas frutas del diablo, mejoradas, Kraus gritaría lanzando una bola de fuego del tamaño de una pelota de playa hacia una casa, para shock mío y de Ángel, la casa se volvería zen y casi polvo en segundos, y una alta temperatura se hacía sentir por el calor de ese fuego. ¿Qué les pareció inútiles, asustados? Kraus diría con una sonrisa burlancia. Al parecer no mentía en cuanto a su poder, diría trayendo a Arlequín. No importa, debemos vengar a David por ese ataque, diría Ángel viendo como el Bowser alienígena se levantaba poco a poco con quemaduras notables en su piel.
Pero que sea lejos de la ciudad. Para ello, tengamos un combate de fuego versus agua, gritaría mientras saltaba al agua y usaba hidro para manejarme en esta, creando olas de mar que moverían el barco de Krasuz, quien se impresionó de verme manejar las aguas como si nada. Magia o fruta del diablo de agua, sea lo que sea, si es fruta del diablo y mato a Smokoso, tendré otra fruta poderosa además de la mía en mis filas, diría Kraust emocionado disparando un torrente de fuego negro hacia mí. A cambio, enviaría un Jutus cuerno de agua para contrarrestarlo, pero los ataques, el agua de mi Jutsu se evaporaría, con el ataque de Kraust continuando hacia mí para incinerarme, de no ser por un muro de agua más densa que paró el ataque, pero el calor aún se sentía, viendo humo de vapor en el agua. Maldita sea, es más poderoso de lo que pensaba, diría en mi mente nervioso mientras volvía a atacar con ráfagas de agua. Jajaja, buena estrategia, pero mi fuego supera el volumen de agua, a pesar de ser su elemento que lo puede vencer, gritó Kraust lanzando más fuego de su mano. Pero este, sería contrarrestado por la espada de Ángel, devolviendo el ataque al remitente, pero Kraust lo pararía con su mano de fuego. Es inútil, aunque me lancen agua para debilitar mis ataques ígneos, la desventaja aquí es que esta fruta fue hecha para evitar las maldiciones de agua, los magos oscuros encontraron la forma de hacer que las frutas del diablo de los reinos sea inmune a magia acuática y a el agua del océano, por lo que aunque sea empapado, no sufriré de esa maldición, diría Kraust. Maldita sea, si eso es verdad, esta pelea se nos va a complicar mucho, diría Ángel volando al lado. Eso ya lo sé, pero en ese caso, ataquemos con lo mejor que tengamos, diría haciendo poses de manos a una gran velocidad. Gracias al cielo que me vi la saga de Zabuza más de 10 veces antes de venir aquí, me recuerdo bien estas poses de manos, pensé. Este jutsu necesita 44 sellos manuales, siendo la mayor cantidad de sellos necesarios para realizar un jutsu, pero por mi parte, contaba con un Kirk que me ayudaba a manipular mejor el agua. Buey, mono, liebre, rata, jabalí, ave, buey, caballo, ave, rata, tigre, perro, tigre, serpiente, buey, carnero, serpiente, jabalí, carnero, rata, llama, agua, mono, ave, dragón, ave, buey, caballo, carnero, tigre, serpiente, rata, mono, liebre, jabalí, dragón, carnero, rata, buey, mono, ave, jabalí, rata, jabalí, ave. Siutón, estilo de agua, Jutus dragón de agua, gritaría mientras terminaba la pose de manos, sintiéndose un temblor en las aguas que moverían bruscamente el barco de Kraust, quien no entendía qué pasaba. Detrás de mí, usando el chakra más mi Kirk hidro, se vería como una gran cantidad de agua se juntaba detrás de mi Ángel. Para después, verse como ese cúmulo de agua, genera una columna con forma de dragón, un dragón occidental que rugía fuertemente hacia Kraust, quien veía con shock ese enorme dragón, hasta los ciudadanos, quienes veían a las lejanías esa poderosa cosa que salía del mar. Balaa, diría Krasut impresionado para después pasar a sonreír. Eres una caja de sorpresa pelirrojo, creo que, después de vencer y humillarlos un poco, los venderé como esclavos a un gran precio, me darán millones los tenryubitos por ustedes, diría Kraust con una sonrisa maniática mientras con su fruta, cerreaba un fuego negro el cual se volvió otro dragón rugiente. Ambos dragones de fuego y agua se laznaron entre sí, chocando ambos ataques, se vería como ambos dragones de fuego y agua luchaban por ser el ganador, el vapor salía a montones de ambos, el agua evaporada y el fuego siendo apagado. Las aguas chocaban y una fuerte ventisca venía por los ataques, ambos dando lodo para acabar con el otro, la temperatura aumentaba viéndose el agua hervir bajo nosotros, parecía que ni yo ni Kraust íbamos a retroceder, pero de la nada. Llamarada. Sería el grito fuerte de Kraust, la razón, habría sido atacado por la espalda debido a un ataque de fuego que quemaba como el sol, proveniente de David, quien se había levantado. ¿Crees que a un Koopa le afecta un ataque de fuego así? Mi transformación me protege del fuego, aunque fuese un buen ataque, aún así sobreviví, exclamó David para volver a atacar, con Kraust, ahora en problemas, teniendo que usar ambas manos para enviar el ataque de fuego, al parecer su fruta del diablo no lo protegía bien de otros ataques de fuego si este no los contraatacaba. Kraust al parecer estaba siendo vencido.
Y para rematar, del otro lado, corte. Este habría recibido un corte, amputándole un brazo por parte de Ángel, quien lo miraba con ojos fríos, y después en segundos amputar su otra mano. Kraus perdería ambas extremidades, provocando que su ataque cesase, y el dragón de fuego oscuro desapareciese. Shen, mátalo ahora, Aya. Gritaron Ángel y David al unísono mientras hacía caso. Con un último pulso de chakra, mi dragón de agua destruiría al dragón de fuego oscuro, y atravesaría a un Kraust, quien por el dolor de sus extremidades amputadas no pudo reaccionar al ataque. Siendo impactado de lleno por el dragón de agua, el cual mordía a Kraust, arrastrándolo por el agua aún con fuego negro de su cuerpo, Kraust perdería así más litros de sangre por sus extremidades más el agua de mi jutsu que le estaba matando y haciendo un daño grave. Este impactaría con una isla deshabitada cercana, donde el ataque cesaría, explotando en una inmensa corriente de agua que generaría una lluvia por esta zona, mientras por mi parte respiraba pesadamente con mis amigos. Al final, nosotros habíamos ganado la pelea. Luego de eso, los tres iríamos hacia donde estaba Kraus, lo que quedaba del él quizás por esa explosión de agua. En secreto, habría traído conmigo una naranja para merienda, pero sentía que me serviría en esta ocasión. David y Ángel irían volando, uno en pironita y otro con sus alas demoníacas, mientras yo usaba el agua como medio de transporte. Llegando donde habría sido destruida, la anterior isla que parecía más grande y rocosa que decoraba el puerto ahora era la mitad de lo que era, con un cráter muy profundo causado por mi ataque, mientras que en medio, se vería un Kraust, casi sin vida, cuerpo ensangrentado y mojado, moretones y sin sus dos brazos de paso, con la mirada perdida viendo al cuello. Kraust, en toda su vida como pirata, después de adquirir un poder que muchos magos codiciarían, no esperaba que así terminase su camino. Tantos robos, muertes y agonía que causó en los mares acabarían aquí en estos momentos. Escuchando pasos, Kraus vería a esos tres sujetos de antes, además de una nueva cara de un ser de fuego, hasta que vería cómo pasaría a una forma humana. Magia, fruta del diablo, pensaba Kraus adolorido viendo a los tres, no éramos normales para nada. Así se siente la muerte, vaya, sí que es una completa basura, aún tenía muchas cosas por robar, gente que a matar y secuestrar y niños que vender al gobierno mundial, decía Kraus casi sin fuerzas. Hasta que finalmente, sería apuñalado en el corazón. Viéndose la espada de Ángel, con los tres tomando del mango, para acabar con esta persona desagradable, Kraus en ello, escupiría sangre por última vez, antes que su cabeza cayese inerte al suelo. Finalmente habría muerto. Pero mientras, tenía mi mano en su pecho, antes que nada, usaría el Kirk de antes, el cual no mencioné, el cual lo llame portador. Este Kirk tiene como la funcionalidad de All for One, puede quitar poderes y añadirlos a mi cuerpo, pero también, puedo traspasarlos a cualquier objeto o ser vivo. Antes de que Kraus muriese, probaría el poder de su fruta del diablo con portador, obteniendo su poder en mi cuerpo, para tenerlo de mi parte como otro Kirk, pero después, lo traspasaría, a la naranja, a lo que esta, segundos después tomaría forma oscura té negra, como la Mera no Mi pero con espirales negros. Representado esta fruta del diablo alterada. Nos alegramos de que estés bien, David, diría Ángel a su lado del mencionado mientras volvía a su forma normal. Descuiden, al estar en forma Bowser, las quemaduras de antes fueron dañinas para mi piel, pero al parecer posee un factor regenerativo al estar en esa forma, por ello aún sigo bien, diría David. Así que, frutas del diablo, en Fiore alteradas, yo diría que es Vegapunk o un gremio oscuro quien las creó, no sé tú, ¿qué opinas Shen? Preguntó Ángel viéndome. Pienso que, habrá que tener más cuidado de ahora en adelante, diría serio. ¿Viste ese poder de este sujeto? No sé si habrá sido mago o no, pero el poder de esta fruta variante de la Mera no Mi casi nos mata, si no fuese por su ayuda hubiese terminado en cenizas, dije yo. Descuida, al menos todo salió bien, diría Ángel viendo el desastre. Al parecer hasta nuestra pelea dejó peor este bonito lugar de Fiore. Bien y, oye, ¿y eso? Diría David viendo la fruta en mis manos.
Es la fruta de Kraust, dije yo, a lo que ambos reencarnados abrirían los ojos. Espera, ¿su fruta, mejorada?, preguntó Ángel impactado, cosa que asentiría. Así es, al parecer pude extraerla con mis poderes y ahora, quiero que uno de ustedes tenga esta fruta, que confío plenamente en ustedes. Además, no me sirve porque, diría invocando una llama azul de mi mano. Ya lo tengo, dije yo, dejando impactados a David y a Ángel. De esto, no sabían qué decir, viéndose mutuamente. Al parecer David lo rechazaría ya que ya tenía una fruta que formaba parte de su Omnitrix, siendo la transformación con los poderes de Bowser, así que sin más, Ángel lo aceptaría con gusto, ya que ese fuego negro le serviría en sus peleas. Comiendo de la fruta, colocaría una cara chistosa al darle un mordisco, pues sabía como un limón de ácido por 100. Pero seguiría comiendo y comiendo. Al parecer el saber de las frutas al ser consumidas aún sabría como basura. Pero al menos, Ángel contaba con un nuevo poder además de la transformación de Miniaca de Meliodas, ahora con las llamas más poderosas que el fuego de la Mera. Pero ahora no había tiempo, sino que debíamos de ir a saquear el barco y los demás barcos de los piratas para robarles, creando el Kirk en ese momento, dimensión de bolsillo, donde iríamos a robar todo. Dimensión de bolsillo, al usuario crear y controlar un almacenamiento dimensional de bolsillo creadas por él mismo. Volveríamos a la isla, donde ahora se nos vería saquear los barcos de los enemigos y los cadáveres, bien o sea Armekin traer en sus espadas muchos rifles. Que guardaría, pistolas, prendas valiosas, cofres del tesoro y las cosas del pueblo, las cuales no robaríamos, sino que íbamos a devolver al pueblo. Más mapas y cañones que servirían para el barco, hasta sables que Ángel quería y armas diferentes hasta katanas, cosa que quería. Además de limpiar los cuerpos con hidro más la ayuda de Ángel y David, los cuerpos serían mandados a volar despojados de sus pertenencias al océano más lejos de aquí. Mientras saqueábamos los barcos de los piratas. Pero eso sería hasta que se oirían pasos venir hacia nosotros, siendo los ciudadanos del pueblo. Viendo la destrucción y que aparentemente, los piratas de antes habían desaparecido, sin mencionar que se vería al mismo hombre de antes con su hija, mencionando que los tres habíamos aparecido para enfrentar a los piratas. Para segundos después ser ovacionados por todos, al habernos deshecho de los piratas y salvar al pueblo de sus actos y robos. Finalmente de vuelta las cosas seríamos agradecidos por todo el pueblo, cosa que nos pondría nerviosos al recibir tantos halagos y agradecimientos de la gente, pero, en parte era comprensible, puesto que sabíamos a muchas personas de los actos de los piratas de fuego oscuro que ahora sin Kraust, la paz volvería a la ciudad, la cual nos enteraríamos que era la ciudad de Argeon. Una gran ciudad portuaria que se encuentra en el reino de Fiore. Uno de los puertos de Fiore y también una de las ciudades más antiguas y hermosas. La ciudad se encuentra muy beneficiada por varios motivos, siendo el más próspero en la pesca que en la magia, ya que solo el 10% de la población de la ciudad puede usar la magia. Como toda ciudad portuaria, tiene su propio gran puerto, situado en la parte sur de la ciudad. Por los daños, al parecer responderíamos puesto que usaríamos mayor parte de nuestros poderes para ayudar a reparar la ciudad, ya que fue en parte nuestra culpa en muchos daños de la pelea, siendo más fácil para mí en tener poderes y para Ángel y David, usando uno aliens y otro sus poderes oscuros para los cortes a estructuras y acomodarlas a la medida. Reparando la ciudad hasta que se haría tarde, donde estaría como nuevo el muelle y las casas, para ser pagados con un banquete de los mejores restaurantes del puerto, un festín, el restaurante 8 Islas, un restaurante especializado en la preparación de comida con magia. Administrado por una persona llamada Yajima, quien nos agradecía por salvar a la ciudad, un ex miembro del Consejo Mágico que se dedicó en su retiro en la comida, y vaya que sabía bien. Ahí nos quedaríamos un buen rato degustando mientras en secreto, periodistas tomarían fotos de nosotros y de la pelea contra los piratas Fuego Oscuro, con nuestros poderes y de cómo eliminamos a su capitán, llegando al presidente del diario de Economía Mundial y uno de los emperadores del inframundo. Quien dio oro puro en esa noticia de sujetos con esos poderes.
aunque fuese cerca de Fiore, eliminar a un ejército pirata además de uno de los magos piratas más buscados, esto no debía de ocultarse. Así que mandaría a sus empleados a enviar el periódico por todo el mundo, millones de revistas con nuestras fotos, viéndosenos posar, yo con Arlequín, Ángel con su forma descontrol, con su espada, más David transformados en Bowser, capturas perfectas de cada uno enfrentándose y aniquilando a los piratas enemigos. A una velocidad inhumana, el líder presidente de esos periódicos, era de un sujeto parecido a un pájaro, quien no dejaba de imprimir periódicos y aquel que estuviese listo, sería llevado por sus gaviotas al mundo para que se enterasen de lo nuevo. La historia de tres jóvenes con poderes monstruosos que quizás puedan estar a la par de ser los más poderosos seres de Fiore, no sabían claramente si formaban parte de un gremio o no, pero aún así, las noticias que dio el sujeto movilizarían más al mundo que conocemos. Viéndosenos después de terminar de comer y pagar por la comida, se nos daría gratis por reparar y salvar al pueblo, cosa que nos alegraría y volveríamos al barco, donde ahora, crearía las camas de Ángel y David con sábanas y colchones, con los clones acomodando todo para hacerlo más rápido. Así para con eso listo, ambos se irían a dormir, mientras que por mi parte, aun con energía iría al taller a trabajar, con las armas recolectadas y más materiales, era hora de crear títeres nuevos. Además de darle mantenimiento a Arlequín.